sigue intentando. Y Miguel Mayoral. Tampoco. Bueno, vamos a empezar, jóvenes, por terminar en esta clase nuestras, de acuerdo a nuestra planeación, tenemos que terminar primero el capítulo 2, que ya decíamos nos falta poco, y también empezar el capítulo 4, que es con el que vamos a continuar. Al rato les explico por qué. Entonces les comparto la pantalla para que terminemos primero el capítulo 2. Aquí está, ¿verdad? Y vamos a ver en cuál diapositiva nos quedamos con ustedes. Vamos a abrir el programa. Ok, aquí está. Estamos en las aplicaciones clínicas, entonces no sé si pudimos avanzar a estas aplicaciones clínicas, que creo que sí. Lo que no recuerdo es exactamente en cuál de ellas nos quedamos. Aquí es donde empiezan nuestras aplicaciones clínicas. Vamos a ver. Ajá, aquí tenemos, ¿verdad? El empiezo de este tema, recordando las áreas de Brodmann. No recuerdo si esta diapositiva sí la alcanzamos a revisar con ustedes ayer. Doctora, nos quedamos en lo de asterognosia. Ah, muy bien. Terminamos de ver a morfosíntesis y vamos a pasar a la siguiente aplicación. Ahí. Ok, entonces, vamos a empezar con esta diapositiva. La anterior, ¿verdad? Acuérdense, esta alteración de asterognosia. Es importante, jóvenes, no confundirnos para que esto lo tomen en cuenta. Cuando la alteración se desarrolla, así se le llama asterognosia. Y la asterognosia es la pérdida de la función normal, que se llama estereognosia, para que no haya esa confusión, ¿verdad? Es decir, no es que sea un error. La función es estereognosia. Esa es la función que nos permite, como lo señalábamos ayer, identificar mediante el tacto a los objetos. Utilizando, ¿verdad? Nuestro tacto, identificamos formas que tenga el objeto, y identificamos texturas, superficies, ¿verdad? Y eso es la estereognosia. Es una función que le compete a la zona S1 de la corteza cerebral. Recuérdense que la S1 es la sensitiva somática 1. Las áreas de Brodmann que ya conocimos son la 3, 1 y 2, y especialmente, ¿verdad? Aquí, si perdemos esa estereognosia y el paciente desarrolla asterognosia, entonces hay incapacidad. De manera, ¿verdad?, que si le damos un objeto cualquiera, no puede identificar la forma. No nos puede decir si es circular, si es redonda, si es cilíndrica. O sea, no puede. Objetos, dijéramos, de uso habitual, como el que está ahí, una llave, ¿verdad? Pues la percibe, sí la percibe, ¿verdad? Percibe que, pero no nos puede decir de qué se trata, ¿sí? Por lo tanto, la lesión es en el área S1 y selectivamente sería el área de Brodmann 2, que es la de las formas, ¿verdad? Las consistencias o texturas, la 1. La morfosíntesis, así se le llama a la alteración que se desarrolla cuando la lesión es ahora en las áreas de Brodmann 5 y 7, que como veíamos en la distribución de estas áreas, las 5 y las 7, permítanme tantito, las 5 y las 7 son las áreas de asociación sensitiva, ¿verdad? Esas áreas de asociación sensitiva que aquí veíamos quedan por detrás de la zona S1. Es lo que se llama la corteza o circunvolución parietal posterior. No confundirla con la S2. La S2 es la circunvolución parietal, pero lateral. ¿Por qué, verdad? Porque la parietal posterior queda exactamente detrás de la S1, pero la S2, vean cómo, aquí no se ve muy bien, pero aquí sí, vean cómo está hacia la parte lateral inferior
por detrás de la S1, pero por arriba de la cisura lateral, que es la cisura de Silke. Entonces, todos esos detalles tenemos que ser cuidadosos al momento en que los estamos analizando y sobre todo estudiando. Y ahora, pues podemos pasar. Ustedes y yo sabemos muy bien ya a estas alturas del programa que son dos los sistemas, hay dos sistemas de fascículos que van a transmitir la información sensitiva somática. Esos sistemas los acabamos, ¿verdad?, de revisar hace algunas clases, como el sistema dorsal lemniscal en su versión reducida, o columna dorsal lemnisco-medial en su edición completa, ¿verdad? Y ya sabemos su anatomía, sus funciones. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en este momento de aplicaciones clínicas? ¿Qué pruebas clínicas utilizamos los médicos para valorar en nuestros pacientes que la transmisión en los fascículos de Gracil y Cuneatus, ¿verdad? O cuneiforme o de Goli-Burtard, la transmisión pues en los fascículos de los cordones posteriores sea normal, que no esté alterada. Entonces, utilizamos básicamente dos. Una de ellas es esta prueba que se convierte en una habilidad que tenemos a través de este sistema dorsal lemniscal. Y así se le llama a esa capacidad, a esa habilidad, la discriminación de dos puntos. ¿Cómo la debo de entender? Bueno, aquí discriminación está utilizada en el sentido de que podemos distinguir o diferenciar dos estímulos mecánicos de tacto o presión ligera que reciba yo en algún sitio de mi superficie corporal. Y entonces alguien podría decir, ay, pues ni modo que no. Eso es lo primero que se nos ocurre. ¿A poco si me aplican dos estímulos, yo voy a sentir 3, 4 o voy a sentir uno? Pues 3, 4 no, ¿verdad? Pero sí podría sentir uno. Y por eso se llama discriminación de dos puntos, ¿verdad? ¿Y por qué puede sentir uno en lugar de los dos? Ah, porque resulta, ¿verdad?, que la discriminación de dos puntos se fundamenta, o sea, su base, ¿por qué podemos discriminar eso, verdad?, en dos aspectos de nuestros mecanismos de sensibilidad somática, que se cumplen para este sistema, para el sistema dorsal lemniscal, ¿sí? El primero de ellos es que, como lo vimos en el homúnculo sensitivo, la densidad, que la debo de interpretar como el número de receptores sensitivos, no es uniforme en todas las partes de mi cuerpo. Ya lo vimos. Entonces, el primer factor que fundamenta la discriminación de dos puntos es esa distribución o densidad o número de los receptores sensitivos. Y resulta que nuevamente lo aprendimos en el homúnculo sensitivo, pues son las manos, sobre todo las yemas de mis dedos, y por otra parte, ¿verdad?, mi cara, sobre todo la mejilla y los labios, donde tenemos mayor número o densidad de receptores sensitivos. Ese es uno, ¿verdad? El otro mecanismo es el llamado inhibición lateral, que como sinónimo, ¿verdad?, otros autores le dicen inhibición circundante. Entonces, esto, jóvenes, me viene a comprobar algo que comentamos en el capítulo 1, en el sentido de que decíamos que la inhibición es un mecanismo sumamente importante y valioso en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y que esa inhibición, si aquí le están llamando lateral o circundante, y trataron de representarla bien en esta gráfica. Y entonces fíjense, ¿verdad?, lo que ocurre. Ahí tenemos la aplicación de los dos estímulos independientes, que es lo que tenemos en la foto, en la fotografía de la parte central. Y vemos que ahí hay un instrumento que sirve para valorar
esta discriminación de 2 puntos. ¿Por qué? Porque como tiene 2 puntas que no son agudas porque no se trata de provocar dolor, es un estímulo de tacto o de presión. ¿Por qué no dolor? Pues porque el sistema dorsal y discal no transmite dolor. ¿O sí? No, ¿verdad? Eso le toca a la vía espinotalámica. Entonces, ¿qué otra cosa tiene este instrumento? Pues tiene, ¿verdad?, su graduación como una medida de longitud, ¿verdad? En centímetros y milímetros. Y entonces yo puedo separar las puntas romas varios centímetros o pocos milímetros, ¿sí? Y entonces fíjense lo que ocurre cuando aplicamos dos estímulos simultáneamente en una parte de nuestro cuerpo. Y ahí tenemos que los axones que conducen esas sensaciones de tacto o presión ligera, obviamente los axones van a sufrir un proceso de divergencia y van a excitar a múltiples neuronas de ese, dijéramos, de esa vía sensitiva. Y la inhibición lateral, si no ocurre, entonces en la gráfica lo representan con la curva que empieza primero del lado izquierdo y acaba después del lado derecho, y que si lo están viendo a color, pues se ve de color azul. Entonces, si esa divergencia en la transmisión, ¿verdad?, de los impulsos nerviosos no tiene inhibición lateral, entonces va a haber una dispersión de la información por esa divergencia, es decir, son muchas neuronas las que se excitan, y entonces, ¿verdad?, mi corteza cerebral lo va a interpretar como que es un estímulo único. Ahí se ve una pequeñita separación, pero no es suficiente. No es suficiente para que distingamos que son dos. En cambio, ¿qué sucede si se presenta el mecanismo de la inhibición lateral? Entonces, las neuronas que quedan en la periferia, que inclusive si se fijan, no son excitadas por los dos estímulos, porque si se fijan en la parte donde representaron a las neuronas, a las sinapsis, a los axones, las de la periferia son excitadas o por un estímulo o por otro. Entonces, con la inhibición lateral o circundante, se inhiben las neuronas de la periferia y solo la información, en lugar de diverger, se concentra, o sea, converge. ¿A qué neuronas de esas vías de conducción? A las neuronas, ¿verdad?, que se comparten, jóvenes. Y eso hace, ¿verdad?, que en lugar de que se disperse la información, sea más precisa, más precisa. Y entonces, ¿qué ocurre si queremos graficar esto? ¿Verdad? Que al no diverger, sino al converger, las neuronas envían los impulsos de manera independiente. Y entonces se ven las dos gráficas por separado, ¿verdad? La que genera el estímulo, por ejemplo, el superior, y la que está generando el estímulo inferior. Entonces, la conclusión aquí sería, ¿verdad?, que los mecanismos del número o densidad de receptores sensitivos, por un lado, y la inhibición lateral o circundante son los que fundamentan la discriminación de los dos puntos que tiene este sistema dorsal y discal, ¿verdad? Porque acuérdense que por ello es que la percepción de los estímulos de tacto y presión son tan finos, tan exacto, ¿verdad? Tan exacta la transmisión. ¿Con qué terminamos esto, jóvenes? Con la figura que tenemos del lado izquierdo. No es una figura de Guyton, ¿verdad? Acuérdense que les estoy presentando figuras de libros de neurociencias. Y entonces ahí tenemos que contestar, ¿verdad? Primero, porque no está puesto. Y qué bueno que no está puesto, ¿verdad? Porque así nos obliga. Si ya todo estuviera contestado aquí, ya no buscaríamos, no leeríamos quizá en nuestros capítulos. Y entonces ahí me está preguntando, a ver quién quiere participar y nos contesta. Mestli, la primera pregunta, y luego tenemos a Alfonso, ¿verdad? A ver, Mestli y Alfonso, o fue Arturo. Así, Alfonso. A ver, Alfonso y Mestli, alguien de ustedes conteste la primera interrogante.
¿Cuál es la separación a la que deben de estar los dos estímulos para que en nuestras yemas de dedos podamos sentirlos como dos puntos, como separados? ¿Cuál sería la respuesta? De 1 a 2 milímetros. Ajá, ¿quién me contestó? Porque acuérdense que a veces no se me refleja. Yo, doctora. Mestli. Mesli. Muy Ajá. bien. Es correcto, Mestli. Fíjense qué poca distancia tiene la discriminación de dos puntos en la yema de los dedos. A ver, Alfonso, tú habías levantado la mano. Bueno, se me marcó tu pantalla. Si quieres contestarnos. ¿Y en la espalda, Alfonso? Vamos a ver. 4. No, ya no se me levantó. Axel, ¿tú nos puedes decir? Sería de 30 a 70 milímetros en la espalda. Y eso es correcto, Axel, es la cifra que nos da Guyton, ¿verdad? Entre 30 y 70. Fíjense cómo la figura que yo les traigo, dice ahí 42. Bueno, pues es una cifra dentro del rango normal, pero vamos a tomar la de Guyton, que es el rango amplio. Fíjense cómo en la yema de los dedos 2 milímetros, inclusive puede ser 1. En la espalda, jóvenes, 10 más de 10 veces esa distancia para que yo la perciba. Eso quiere decir que si en la espalda a mí me llegan dos estímulos separados, ¿verdad? Menos de 30 milímetros, voy a identificar como si fuera uno solo. Como si fuera uno solo, ¿sí? Ahora, yo les quisiera hacer una pregunta. La discriminación, jóvenes, que tenemos con las yemas de los dedos, que por supuesto es la mayor, ¿verdad? Vean cómo es la mayor, quiere decir la distancia más pequeña es con la yema de los dedos, más pequeña que con los labios, más pequeña que con los pies o con el resto del cuerpo. ¿Qué aplicación clínica tiene, jóvenes? Es decir, está bien, es una prueba que en clínica me sirve para valorar la integridad del sistema dorsal hemiscal, pero resulta que esta discriminación tiene una aplicación enorme para una cierta población de personas a nivel mundial. ¿Quién nos quiere decir qué aplicación sería utilizar esa discriminación de dos puntos con las yemas de los dedos? A ver, Axel, ¿levantaste la mano o quién fue? Ah, Daniel, ¿verdad, Daniel? A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿No es para el braille, doctora? Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Daniel, ¿estás en el grupo, Daniel? No, doctora, no soy del grupo. Ah, pero qué buena aportación nos diste, muy bien. Por supuesto, jóvenes, imagínense que las personas que están incapacitadas para poder ver, pueden leer, y ustedes y yo lo sabemos. Y precisamente lo que Daniel nos aportó, ¿verdad? Ahorita, es que el sistema braille es el sistema de lectura para las personas que no pueden ver. Y es un sistema cuyo fundamento es que leen a través del tacto. Y precisamente la creación del sistema braille, ¿verdad? Es basada en esta habilidad que tenemos a través del sistema dorsal hemiscal. Discriminar los puntos. Si ustedes lo buscan, pues mañana me van a poder contestar. No sé si tú mismo ahorita, Daniel, ¿verdad? Sepas eso, ¿verdad? ¿A qué distancia? O sea, el sistema braille es el poder leer sintiendo una serie de puntos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿a qué distancia están separados los puntos? Paso número 1. Paso número 2, ¿de qué altura es el punto? ¿Alguien lo sabe? ¿O tú, Daniel, sabes algo más del sistema braille? No, doctora, desconozco eso. Ok, pero sí saben todos, jóvenes, que inclusive esto tiene una aplicación social. No sé si han visto y la próxima vez, si no lo han visto, háganlo, inclusive siéntanlo. En las paredes de las esquinas de las calles,
Por supuesto que para quienes vemos, pues está una placa con el nombre de la calle, ¿verdad? Y otros datos de la orientación en las áreas, ¿no? Si es norte, si es sur. Pero para las personas que no ven, también hay una plaquita en sistema braille. Y la próxima vez ustedes siéntanlo. Fíjense por qué es tan admirable esto, jóvenes. Porque las personas que utilizan el sistema braille para leer pueden leer tan rápido como nosotros utilizando la vista. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Pueden leer utilizando. Entonces, como aplicación clínica y para completarla, vamos a investigar de aquí a mañana qué separación deben tener los puntos en el sistema braille y de qué altura son esos puntos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué otra prueba? Ah, Alfredo, levantaste la mano. Sí, doctora, los puntos del braille están separados a 2.5 milímetros de distancia entre esos Ajá, y tienen de altura 1 milímetro. fíjate. Pues qué bueno, ya nos quitaste la tarea, Alfredo, qué bueno. Fíjense, jóvenes, 2.5 milímetros, ¿verdad? Brenda, tú también quieres comentar algo. Ah, sí, también, doctora, ya lo busqué y a mí me Ajá, salió un rango un poquito más amplio, que dice que tienen una distancia tanto horizontal como vertical de 2.4 a 2.75 milímetros y cada puntito tiene un ancho de entre 3.7 milímetros y 4.5 milímetros. muy bien. Pues entonces, jóvenes, ya recibimos la aportación de Alfredo y de Brenda, pero eso no significa que ahora yo tengo vacaciones y no voy a investigarlo. Claro que lo vas a investigar. Y de hecho, cuando salgas, ¿verdad? Y veas la placa en donde está la señalización en sistema braille, tócala, ¿verdad? Para que inclusive de esa manera veas, estará funcionando. Bueno, tócala, pero con enfoque fisiológico. Con enfoque fisiológico. Ay, mira los puntitos. No, a la hora que lo toques, a ver, percibo dos puntos distintos. No me estará fallando el sistema dorsal y discal. O sea, claro que no, ¿verdad? O sea, no es que yo desee eso. Pero es para que lo apliques a tu organismo, ¿verdad? Para que lo apliques. Porque a lo mejor no tenemos este instrumento, este equipo, ¿verdad? Para realizar la discriminación de dos puntos, ¿verdad? Pero le puedo decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Mira, con estos alfileres, pero no por la punta, porque por la punta sería dolor, sino por la parte de la bolita, la parte roma. A ver, aplícamelos en mi espalda, ¿verdad? Y primero separados, y luego juntitos, y luego ves separándolos, separando, a ver cómo está mi discriminación de dos puntos. O sea, chécalo en ti mismo para que veas cómo funciona esto. Gracias a los dos, vamos a avanzar. ¿Cuál es la otra prueba? Jóvenes, aprendimos que el sistema dorsal lemniscal es la única vía de fascículos que transmite esta sensación mecánica, la vibración. Acuérdense que vibración no se transmite por el sistema espinotalámico. Tacto y presión sí, recuerden, en forma burda, porque pues tiene otra vía de transmisión, pero vibración no. De tal manera que la llamada prueba del diapasón, ¿por qué? Pues porque se utiliza ese instrumento que vibra aplicada a diferentes partes de la superficie corporal. Ahí tenemos el antebrazo cerca del codo, ahí tenemos el pie, ¿verdad? En el nacimiento del dedo gordo. Bueno, la transmisión de la vibración es otra prueba muy usada en la exploración neurológica para valorar la integridad del sistema dorsal lemniscal, ¿sí? ¿Quién es aquí el plus? O sea, lo que tenemos que recordar es qué receptores son los que se activan con la vibración. Y aquí tenemos que anotar a dos, ¿verdad? El más importante son los corpúsculos de Pacini, sin lugar a dudas. ¿Por qué son los más importantes? Porque estos son los que pueden responder inclusive a frecuencias de ciclos por segundo, que es lo que significa la unidad Hertz. No sé si recuerden, ¿verdad? H mayúscula, Z minúscula son las unidades Hertz. Y eso equivale a ciclos por segundo del estímulo. Entonces, los corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Pueden inclusive detectar
altas frecuencias, imagínense 700 ciclos o unidades Hertz, que significa 700 ciclos por segundo. En cambio, Pacini, acuérdense que está en la piel profundo, en la dermis, mientras que Meissner es un corpúsculo de, superficial, ese está en la parte inferior de la epidermis. Entonces, Meissner, la limitación que tiene para detectar vibración es a frecuencias bajas, menores, dice ahí, de 200 Hz, pero los dos participan. Si las frecuencias son altas, por ejemplo, más de 200 por segundo, pues solo Pacini la va a identificar, ¿verdad? Pero si es frecuencia baja, también va a participar Meissner, ¿sí? Aquí en el lado derecho tenemos otra prueba, jóvenes, clínica. Esta es la función o capacidad, ¿verdad? Que conocemos como grafestesia. Grafestesia, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué consiste? ¿Alguien de ustedes nos quiere explicar? A ver, alguien que no haya participado y que nos quiera comentar. Alfonso, otra vez ya vi tu mano. ¿Nos quieres comentar en qué consiste esto? Sí, doctora, es como la capacidad de detectar, como de identificar dibujos que se hacen en la piel. Y eso es correcto, ¿verdad? Es la capacidad, la habilidad que tenemos para, sin ver, otra vez, sin observar, ¿verdad? Si sobre alguna parte de nuestra superficie corporal, que generalmente se hace en las manos, por lo que ya sabemos, es donde tenemos mayor número de receptores sensitivos. Y miren, aunque ahí en la fotografía se ve que el número que escribió esta persona es el 3, no es necesario, ¿verdad? Que se pinte el número 3, ¿verdad? Ahí lo pusieron pues para fines de enseñanza, pero es con un objeto romo, ¿verdad? Un objeto romo como puede ser nuestra pluma sin la punta, ¿verdad? Y entonces hacemos la figura del número 3. Entonces, la persona a la que se le está practicando el examen neurológico, sin ver, tiene que decir que lo que se dibujó es el 3. Muy diferente a si se dibuja el 6 o cualquier otro número. También se pueden utilizar letras, jóvenes, ¿verdad? Letras. Y también se pueden utilizar formas. Por ejemplo, un triángulo, ¿verdad? O un cuadrado o un círculo. Y entonces, la grafestesia, igual que la estereognosia, son capacidades funcionales que su nivel de integración es la corteza S1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos identificando otra vez formas, ¿sí? Entonces, cuando la grafestesia, la respuesta es negativa, ¿verdad? Quiere decir no logró el paciente identificar, pues eso nos habla de que quizá haya una lesión en la corteza sensitiva somática S1, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar, jóvenes, y nos queda un minuto. Si nos saca, ya sabemos que regresamos. Miren qué maravilla. Claro, ¿verdad? Que yo soy la primera que digo, pues, ¿cuándo yo podría hacer esos movimientos que vemos o cuándo los hice? Pues nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros quisimos ser médicos y no gimnastas de alto rendimiento. ¿Por qué estamos poniendo estas imágenes? Porque la segunda sensación mecánica que solo se transmite por este sistema dorsal lemniscal es la propiocepción. Ya lo habíamos señalado. Y entonces, ¿cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Que la propiocepción, como dijimos, es la capacidad que tiene el sistema dorsal lemniscal de informar continuamente a corteza cerebral dos tipos
Muy bien, jóvenes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Veo que faltan. Ah, pero Miguel no entró, ¿verdad? ¿Entrarías, Yunuen? ¿Pudiste entrar? Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Y entonces estaríamos 35. Eso quiere decir que alguien de sus compañeros seguramente ya se salió. Jóvenes, porque está jugando el equipo de fútbol de Tigres. Y uno diría, ¿y eso qué? ¿A mí qué? Bueno, ¿verdad? Pues a quienes nos gusta el fútbol, a mí me gusta, ¿verdad? Resulta que es la primera vez en la historia de este campeonato que se llama Interclubes, que está jugando un equipo mexicano, un equipo de fútbol mexicano, la final, el partido de final de este campeonato. Y ni más ni menos que nuestro equipo Tigres, ¿verdad? Que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, está jugando, porque creo que el partido empezaba a las 12:30 o 12, algo así, con el Bayern Múnich. ¿Y eso qué? Pues resulta que ese equipo de fútbol es ahorita el considerado número 1 a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que a alguien de sus compañeros no creo que ya regresó, ¿verdad? Como le estábamos diciendo. Nos vamos a ir rápido para irnos a ver, aunque sea el segundo tiempo, a los que nos guste el fútbol y los deportes, ¿verdad? Los deportes. Pues ahorita si no podemos practicarlos, al menos verlos. Ahorita está el abierto de tenis de Australia, en Melbourne, ¿verdad? Pues es el tenis mundial, es uno de los torneos que se llaman de Grand Slam. ¿Por qué el deporte es una maravilla? Desde el punto de vista fisiológico, jóvenes, porque son lecciones de anatomía. Son lecciones de anatomía. Hay que ver, ¿verdad? Cómo el jugador, el deportista de alto rendimiento adquiere una habilidad, pues para movimientos que nosotros, pues va a ser difícil que los hagamos si es que no somos deportistas de alto rendimiento. Y bueno, ser deportista de alto rendimiento no te permitiría tampoco al mismo tiempo ser estudiante de medicina. Yo he tenido exalumnos, había un exalumno de ustedes, ahorita yo creo que ya debe de o estar, no sé si está en servicio social, pero era, estaba en el equipo de taekwondo del estado y iba a los nacionales, pero es que es muy difícil combinar. Imagínense el tiempo de entrenamiento que deben de tener, por ejemplo, ahorita que estoy utilizando estas imágenes para demostrar la propiocepción. El tiempo de entrenamiento, ¿cuánto le costaría a este joven que tenemos del lado izquierdo poder realizar esa rutina? Vean la perfección de la figura. ¿Quién nos quiere decir cómo se llama esa figura en la gimnasia varonil olímpica? ¿Cómo se llama esa figura de los anillos? Que contesten los hombres. No, pueden contestar las mujeres. A ver, jóvenes, ¿cómo se llama? Nadie. Entonces no les gusta el deporte de plano. También se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea. Y del lado derecho, vean la maravilla de ese movimiento, jóvenes. Vean el arco tan increíble en ese giro. Fíjense, está en el aire. O sea, está en pleno movimiento esa fotografía de esta gimnasta. Y vean en dónde va a apoyar las manos. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Cómo se llama ese equipo, más bien, de la gimnasia olímpica femenil? ¿Cómo se llama ese equipo? Jóvenes, ¿me están oyendo? A lo mejor mi internet ya no está funcionando. ¿Sí me están oyendo? No sé si solo soy yo, pero de repente se nos traba bastante. Ay, perdón, Lili, a lo mejor mi internet está mal. Bueno, jóvenes, del lado izquierdo, del lado de la gimnasia varonil, pues son los anillos. Y del lado derecho, mira ya, Valeria y Julio. A ver, los escuchamos. ¿Qué nos pueden comentar, Valeria y Julio?
El de la derecha se llama caballete, ¿no? Y también hay un caballo con arcos, que es para, o también se le llama caballo con arzones. Pero el de salto, pues es literal para saltar y dar vueltas. Y el de arzones es para hombres, porque tiene para la fuerza en brazos. Muy bien, a ver, Julio, ¿qué nos puedes aportar tú? Gracias. Creo que de la imagen de la chava se llama barra de equilibrio, pero la del joven sí no sé cómo se llama. Ajá, tienes razón, Julio, y el comentario de Valeria nos vino muy bien porque nos hace recordar que inclusive ese equipo, de lo que es el caballo, el salto del caballo, es otra precisión en el movimiento que si no la realizan, si no tienen el entrenamiento para el control perfecto del movimiento voluntario, por supuesto que caen sentados, se van de lado, o sea, sufren lesiones. Y la imagen de la gimnasta, como bien lo dijiste, ¿verdad? Esa imagen es la viga de equilibrio. Busquen, jóvenes, porque veo que los deportes no les gustan. Busquen el ancho que tiene la viga. Imagínense el grado de dificultad para realizar ese movimiento, porque no es de medio metro. Pues si fuera de medio metro, ¿verdad? Diría hasta yo. Claro que yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero diría hasta yo. En la otra imagen, busquen cómo se llama esa posición. Es deporte a nivel de olimpiadas, jóvenes. Es la máxima expresión. Los deportistas de mayor rendimiento, para llegar ahí son años, con miles de horas de entrenamiento, de una vida, ¿verdad? Muy limitada en cuanto a ir a antros, en cuanto a toxicomanías, desde tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, el tipo de nutrición, el pasarme años en el gimnasio para tener ese desarrollo, para poder tener esa fuerza muscular. Si yo me pongo a pensar, simplemente dar un salto, simplemente brincar un escalón en la escalera, lo que significa, ahora imagínate eso. Bueno, para maravillarnos de eso, jóvenes, a ellos les apoya, por supuesto les apoya esta propiocepción. Por supuesto que la deben de tener al 101% funcionando. Fíjate, si no, hay dos tipos de percepción propiocepción, y eso es lo que vamos a agregar en esta aplicación clínica. Hablamos de una propiocepción estática, que también se le llama posicional, porque es cuando no nos movemos, jóvenes, como el gimnasta que está a la izquierda, ¿verdad? Que tiene que sujetarse de esos aros y tiene que hacer una serie de movimientos y finalmente mantener esa postura que tiene un nombre. Es una posición estática. No se mueve. Si se mueve, no le cuentan, lo descalifican. Entonces, esa es la propiocepción estática. En ese momento, su corteza está recibiendo la información. ¿Cómo están sus brazos? ¿Cómo están sus manos? ¿Cómo está su tronco? ¿Cómo están sus extremidades inferiores? La otra foto es la contraparte. Es la propiocepción que se llama dinámica. Es la información que recibe nuestra corteza cuando nos estamos moviendo, como yo ahorita que muevo la cabeza o estoy moviendo los brazos. O sea, no crean que nada más funciona en ellos, deportistas, funciona en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Proposición estática es si ustedes están sentados como yo y no nos movemos, o están en un reposet, o están en su gamer, ¿verdad? Que es muy a gusto esas sillas gamer, ¿verdad? Y porque a lo mejor les gustan también los videojuegos. Entonces son esas dos. La propiocepción estática es la información de en qué parte está cada parte de mi cuerpo cuando mantengo una postura. La dinámica es cuando estoy ejecutando el movimiento. Estoy bajando la escalera, estoy caminando, estoy corriendo, estoy bailando, estoy haciendo el movimiento que sea. Brenda, se me encendió tu mano. No sé si ibas a comentar algo.
Sí, doctora, de que la postura de la imagen del lado izquierdo se llama el Cristo y la realizó un joven que se llama Fabián, que de hecho es jalisciense y representó a México. Fíjense, fíjense, gracias Brenda, para que vean que no son exclusivamente deportistas de otros países. Fíjense la perfección de esa figura. México no es lo que se dice una potencia en gimnasia olímpica, pero vean la perfección, ¿verdad? Por eso les quise poner esto para que vean que si se animan, pues a menos que ya tengan ahorita un buen adelanto, ¿verdad? Porque aunque están ustedes muy chicos, esto ocupa años de entrenamiento, jóvenes, ¿eh? Esa es la propiocepción. Cerrando este punto entonces, ¿verdad? Diríamos, la prueba del diapasón, que es la que me mide a mí, la transmisión de la vibración, la propiocepción con sus dos variantes, la estática de mantener una postura, la dinámica de movimiento, son funciones específicas del sistema dorsal hemiscal. Vámonos ahora al espinotalámico, ¿verdad? El espinotalámico, bueno, pues la sensación estrella que conduce este sistema en clínica, sin lugar a dudas, es el dolor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo valoramos la integridad de esta vía? Con esa prueba, jóvenes. Se le enseña al paciente que le vamos a aplicar un objeto que tiene una punta aguda, pero no se la vamos a clavar, porque si se la clavamos lo que vamos a producir es un dolor intenso. Entonces, no, le vamos a decir, mira, con esta puntita de este alfiler, ¿verdad? Tú me vas a decir, si sientes la puntita, ¿verdad? Me puedes decir punta, ¿verdad? Y del otro lado, que es la punta, el extremo romo, me puedes decir toca, ¿verdad? Entonces, cuando sea el extremo romo, me dices toca. Y cuando sea la punta, me dices pica. Es una manera, ¿verdad? Y entonces, la prueba se la hacemos sin que el paciente vea. No va a estar el paciente viendo y ve que le ponemos la punta. Pues sí pica. Y ve que cambiamos. No, es sin ver, ¿verdad? Sin ver, que ellos identifiquen. Muy bien, jóvenes. Y ahora, del dolor, tenemos que agregar algunas cuestiones. Recordarlas que ya sabemos, ¿verdad? En cuanto a las características del dolor en sí, sus receptores, sus estímulos, en sí lo que se refiere a la transmisión del dolor. Con eso vamos a terminar este capítulo. Vean, los receptores ya los conocemos. Para el dolor, los nocireceptores o nociceptores son terminaciones nerviosas libres, no encapsuladas, como Meissner y como Pacini, ¿sí? La localización, pues tenemos receptores de dolor en toda nuestra piel, en nuestras mucosas, conjuntivas y en las vísceras. Realmente hay pocos sitios donde no hay y los vamos a manejar en relación al dolor visceral, ¿sí? ¿Qué tipo de estímulos son de naturaleza nociceptiva? Y ahí tenemos que hay tres. Hay estímulos mecánicos siempre y cuando sean, ¿verdad?, de una intensidad mayor. No es lo mismo la presión de que me saluden de mano a la presión de que cerré la puerta, cerré el cajón y mis dedos se quedaron dentro. En el saludo, pues siento una presión, pero si empujé la puerta o empujé el cajón, entonces hasta digo, me machuqué. Eso quiere decir que la presión fue demasiada y me produjo lesión tisular. Hasta se me puede hacer un área de equimosis, ¿verdad? O hasta un hematoma. Y entonces, ¿qué otro tipo de estímulos? Los térmicos, jóvenes. Y eso lo vemos en una figura de Guyton que nos da aquí, miren, la figura del capítulo 49 es la figura 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Que los receptores, cuando reciben, ¿verdad?, un frío, una temperatura fría muy baja, por debajo de, aquí nos ponen 10, 15 centímetros, no, perdón, grados centígrados, ¿verdad? Si reciben esa temperatura, fíjense cómo a medida que la temperatura baja, 10, 15, pero vean de 10 a 5, y si fuera de 5 a 0, muchísimo más se excitan, y lo que sentimos ya no es frío, jóvenes, es el dolor por frío, que es un dolor que decimos, me estoy helando o congelando. Y ahora vean para calor.
¿verdad? Si la temperatura a la que estamos expuestos es de 45 grados en adelante, algunos autores dicen desde 43 grados en adelante, entonces lo que sentimos ya es una sensación de dolor, es el dolor ardiente o quemante, de quemadura, no es la sensación de calor. Si nosotros vemos, ¿verdad? Comparen las gráficas, vean los receptores para frío. Cuando los receptores del dolor para frío dejan de actuar, se activan, ¿verdad? Por arriba de los 10 grados, 15, es cuando empiezan, porque vean los estímulos, ¿verdad? El número, perdón, de potenciales, de impulsos, con 10, 15 empiezan, y ahí aumenta, y la máxima se encuentra alrededor de 25, y a los 40 grados los del frío ya no responden. ¿Quién qué temperatura empieza a actuar sobre los de calor? A los 30 grados. Y vean cómo hay una temperatura entre los 30, los 35, ¿verdad? Que están activados los dos, los receptores térmicos de frío y los de calor, y por eso sentimos, ¿verdad? O una temperatura indiferente, no, ni frío ni calor, o un clima que llamamos templado, ¿sí? ¿Qué pasa con los de calor? Pues claro que su pico máximo es cerca de los 40, pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Rápidamente de los 40 en adelante dejan de responder, porque entonces lo que vamos a sentir no es sensación térmica, es dolor, ¿sí? Entonces ahí está eso de que las vías de los estímulos térmicos, igual que los mecánicos, de intensidad extrema, producen dolor. Y finalmente estímulos químicos, jóvenes. Estímulos químicos, y estos nos dicen que son más importantes para el dolor lento, Y entonces vean, aquí está un resumen que está sacado del capítulo 49, de ahí de Guyton. ¿Qué sustancias químicas? Son los mediadores químicos del dolor. El más importante, la bradicinina, también serotonina, histamina, el aumento de iones de potasio en líquido extracelular. ¿Por qué tenemos que hacer ese énfasis? Porque acuérdense que el estímulo, ya sea térmico o mecánico, produce lesión tisular, jóvenes. Y eso es lo que libera estos mediadores químicos. Si se rompen células, pues claro que va a haber aumento de potasio en líquido extracelular, localmente hablo, ¿verdad? En donde está la lesión. Fíjense, ácidos, como el ácido láctico. Ahorita lo vamos a ver cuando se produce algunos neurotransmisores, la acetilcolina, ¿verdad? Enzimas proteolíticas. Claro que todos estos mediadores químicos, nos dice ahí, excitan, activan directamente a los nociceptores. Imagínense si no, jóvenes. Imagínense un paciente con una úlcera gástrica, una úlcera péptica, que el cuadro evolucionó y se perfora. La úlcera se perfora. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a salir jugo gástrico, ni más ni menos que a la cavidad peritoneal, jóvenes. Aparte de que es ácido, el jugo gástrico lleva pepsinas, enzimas proteolíticas, van a empezar a digerir al peritoneo. Claro que se produce un dolor intenso. Terminamos aquí la clase. Otras dos, sustancia P y prostaglandinas. Estas no activan directamente, nos dicen, ¿verdad? Los autores, pero sí aumentan la sensibilidad, vuelven más sensibles a los receptores de dolor. Y finalmente, dos condiciones, isquemia y el espasmo muscular. Entonces, rápidamente, la isquemia, jóvenes, la interpretamos como una disminución del flujo sanguíneo tisular. O sea, los tejidos reciben menos flujo sanguíneo por varias causas, ¿sí? Eso hace que los tejidos desarrollen hipoxia, disminuye la presión parcial del oxígeno tisular, la PO2 tisular. Y de aquí, jóvenes, dos respuestas. Una, el riesgo de necrosis, muerte celular por necrosis debido a la hipoxia. Ya lo saben. La otra, el metabolismo de esos tejidos en hipoxia, pues ya no puede ser aerobio. Entonces van a activar sus mecanismos de metabolismo anaerobio. Es músculo el que está sufriendo la isquemia.
Pues el principal metabolito del ciclo de la glucólisis anaerobio, ¿verdad? Pues es el ácido láctico, el lactato. Entonces, ¿qué sucede? Que ese ácido estimula a los receptores del dolor de los músculos. Por supuesto. Y aquí el espasmo va a producir lo mismo. Espasmo muscular, un músculo contraído, comprime a los vasos sanguíneos y eso baja el flujo sanguíneo, produce la hipoxia y produce la acidosis. El espasmo muscular tiene un segundo componente. Así como comprime a los vasos sanguíneos, también comprime a los nociceptores. Bueno, jóvenes, todavía tenemos clase mañana. Les agradezco que puedan trabajar a las 2. Recuerden que siempre se los reconozco. Nos vemos mañana. Terminamos. Ahí nos falta un punto importante.